macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la ingeniera agrónoma Ana Ailén Federico. Ana Ailén, o Ailén, es becaria doctoral de CONICET, Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, instituto que es doble dependencia CONICET y la universidad en la capital federal. Ana se especializa en análisis de malezas. Y específicamente el tema que realmente nos interesó, porque es muy original, es el efecto de la conectividad del paisaje sobre la vegetación espontánea, que tiene que ver con la distribución de los alambrados en las zonas rurales. Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo en Macroscopio. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Muchas gracias, Sandra. Contame un poquito, nos gusta empezar hablando de los recorridos personales. ¿Cómo fue que te decidiste por estudiar tu carrera? ¿Cómo fue esa curiosidad? ¿En qué momento se dio? Bueno, para empezar, yo hice el secundario en la Escuela de Jardinería Cristóbal María Hicken. Ah, bien. Ya está. Ahí ya empezaste. Claro, ahí ya empecé. Ahí conocí muchos ingenieros agrónomos que tuve de docentes. Bueno, y también comencé a estudiar un poco lo que es el reino vegetal, quizás en este caso más asociado a lo que eran todas plantas ornamentales. Uh-huh. Y creía que la tenía clara. Igual después cuando llegué a la carrera me di cuenta de que no era tan así, pero bueno, cosas que pasan. No es lo mismo un título técnico de un secundario que cuando llegas a la universidad te encontrás con otra realidad y también con otro grado de profundidad en los temas que por suerte me gustó y me siguió enganchando. Uh-huh. ¿Estudiaste en la escuela en universidad pública? Estudié, sí, en la UBA. Estoy acá de Facultad de Ingeniería, uh-huh, de Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, uh-huh, la UBA. Sí, arranqué, ni bien terminé el colegio secundario, sintiéndome vieja con 19 años, para ver un colegio de 6 años y no de 5, como la mayoría. ¿Y en tu familia sos la primera en acceder a la educación superior o ya hay profesionales? En mi familia ya hay profesionales. Mi mamá es licenciada en bibliotecología, uh-huh, pero a diferencia de ella empezó a estudiar más de grande, a los 20 y largos 30, uh-huh, no así con el secundario. Saliendo del secundario, mi hermano sí estudió sociología, mi tía estudió sociología, mi tía no sé cómo hizo exactamente la carrera, pero bueno, también le tocó en la época de la dictadura. Claro, más complicado porque se cerraban las carreras, claro. Sí. Pero bueno, sos la oveja verde porque dejaste las sociales y te fuiste al agro. Sí, en ese aspecto sí. Y bueno, igual... Sí, perdón. No, la familia es bastante grande, y por otras ramas también hay un par de biólogos o inquietudes por el estilo. Hay otra ingeniera agrónoma que la conocí muchísimos años después. Uh-huh. Me enteré de su existencia, no tuve trato directo con esa, pero sí. Te decía que pese a eso que me comentabas de que la carrera era mucho más amplia y que veías con profundidad otros temas que no tenían que ver con la tecnicatura, igual te entusiasmó y seguiste y la pudiste terminar. Sí, hay un momento, creo que en el medio de la carrera, donde uno atraviesa una crisis, o quizás muy al principio cuando está haciendo las materias más duras, más exactas, pero después ya cuando se llega a los últimos años y se llega a las producciones y todo lo que viste en las materias duras, empieza a tener un poco de sentido, porque estudiar las físicas de tal cosa, ahí ya me empezó a gustar y me empecé... Bien. O sea, me gustaba desde antes, ¿no? Pero uh-huh, hasta la crisis estuvo saldada. ¿Y por qué las malezas? ¿Por qué rumbeaste para ese campo, digamos? Bueno, primero cuando terminé
cuando estaba terminando la carrera, lo que tenía en claro era que quería trabajar en investigación y en el área vegetal. Uh-huh. Eso seguro. Como estudiante de grado había hecho una pasantía a un centro de investigación en La Rioja y me fui de intercambio a Francia. Y en las dos oportunidades trabajé en una con cultivo de olivo y en la otra con trigo y malezas. Y ahí fue como mi experiencia de probar lo que era la investigación y sobre todo en el área vegetal, que era lo que más me llamaba la atención, y sabía que quería hacer eso. Uh-huh. Así que me empecé a presentar a todas las convocatorias que encontré que se relacionaban con el tema. Ese es el verdadero motivo por el cual caí en esta beca en sí, o con este tema de investigación, porque la realidad es que uno muchas veces llega con grupos ya armados. Claro. Y bueno, te pudiste insertar y seguiste avanzando. No, sí, me pude insertar, seguí avanzando, y de hecho también lo que había hecho en Francia se relacionaba muchísimo, porque bueno, ahí eran malezas y no vegetación espontánea, como lo estoy viendo ahora. Uh-huh. Que la diferencia, claro, por si alguien no lo sabe, es que las malezas están en competencia directa con el cultivo, y la vegetación espontánea, que es lo que estoy mirando ahora, crece por fuera del área cultivada, por más que estén los alambrados de los campos agrícolas. Uh-huh. Entonces sí, tenía mucha diversidad de vegetación está en mi CV por ese tema, y sí, me gustaba, me interesaba, pero bueno, también podría haber terminado, no sé, trabajando con algodón en saco. Sí, los caminos, por eso siempre nos gusta hablar de eso, los caminos y las puertas que se abren en las carreras de cada profesional son variables y muy distintas, ¿no? Entonces, algunos sostienen la curiosidad inicial o el tema inicial, y otros tantos van abrevando en otros lugares. Todo siempre se conecta, obviamente, como es tu caso, ¿no? Siempre ha tenido que ver con esto, pero bueno, uno se especializa, se especifica en una temática en particular. ¿Y cómo fue tu llegada a CONICET? Bueno, supongo que en esto que me contabas, que te presentabas en todas las convocatorias, también decidieron presentarse a la beca doctoral para que, bueno, hagas tu formación superior, ¿no? Sí, en su momento cuando me presentaba a todas las convocatorias, todavía era estudiante de grado, y en ese momento las que estaban abriendo eran todas INTA CONICET, cofinanciadas, y también había de FONSIF, de uh-huh. agencia. Uh-huh. Claro. Entonces, en la que quedé es una beca agencia, que es una beca inicial de 3 años, y terminé en CONICET por la beca de finalización. Esa es lo que estás haciendo ahora, todavía. Sí, esa es la que se termina ahora en marzo. Y el tema específico de tu beca o de tu doctorado, tu tesis doctoral, va a ser sobre esto, ¿no? Precisamente lo que comentabas recién, el tema de las malezas, la vegetación espontánea y la diversidad, exactamente. Contame un poquito qué relación existe entre alambrados y biodiversidad. Mucha gente tiene la idea de que en el campo solo se encuentra el cultivo y como mucho las malezas o los yuyos, como los llaman, uh-huh. y no se preguntan qué hay y dónde se pueden establecer esas plantas, más allá de los lotes y la competencia en sí con el cultivo. Uh-huh. Yo lo que estudio es la diversidad de especies, o sea, la identidad de todas las plantas que crecen en sí, le pongo nombres distintos a todos los yuyos, por decirlo de alguna forma, que van creciendo en los alambrados. ¿Y por qué en los alambrados? Porque bueno, el área circundante a los alambrados, o sea, el área que está por ahí abajo, no está siendo sembrada directamente, al igual que en los costados de los caminos o de las vías de los trenes, por ejemplo, y se pueden establecer plantas que crecen, uno diría, de manera espontánea, porque se encuentra así como vegetación espontánea, pero bueno, la realidad es que en el planeta hay vida, y más allá de los disturbios, después hay recolonizaciones o hay formas de evadir esos disturbios y sigue habiendo vida. Entonces, por más que nosotros estemos aplicando disturbios continuamente en los lotes para favorecer la especie que sembramos, nosotros como humanos, ¿digo? Sí. En estas áreas donde no trabajamos tan intensivamente, por más que estén al lado, empiezan a crecer plantas que están en el banco de semillas y están viniendo desde la dispersión. Ana, hacemos la primera pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes?
Continuamos hablando con la ingeniera Ana Ailén Federico. Comentaba sus primeros pasos, su formación y ahora específicamente el tema de su tesis que está desarrollando en este momento con una beca CONICET. Y nos hablaba de la relación entre alambrados y biodiversidad. Comentabas que hay vegetación espontánea que crece en torno o cerca de los alambrados en las áreas donde no está asentado el cultivo. Claro. ¿Y esta vegetación cumple alguna función biológica? Por supuesto. Primero, de por sí, cada una es una especie, cada una es una especie y un ser vivo individualmente, pero además son reservorios y refugios para insectos que, por ejemplo, podrían ser benéficos para el cultivo, como los polinizadores o los predadores de plagas de la agricultura. También se pueden llegar a encontrar genes interesantes dentro de esta vegetación espontánea que el día de mañana podrían servir para el mejoramiento genético de los cultivos. Me decías entonces que que pueden servir para mejorar también o refugio de animales. Vi también que había dentro de una nota que te hicieron ese comentario, ¿no? Sí, y también puede ser refugio de animales mamíferos, como por ejemplo me ha pasado más de una vez en el campo estar caminando y caerme en una cueva de peludo. Sí, qué momento. Que también cumplen su función, obviamente. Que también cumplen su función. Bueno, también he encontrado serpientes, tortugas. Obvio, sí. Así que me he cruzado con cosas. No sé mucho de esas especies en sí, si no entraría más en detalle, pero me he cruzado con varias cosas distintas más de lo que esperaba. Uh-huh. ¿Hubo transformaciones en el ámbito rural, en la forma de producción de agricultura? Sí, mi tema de doctorado se basa en lo que sería el trabajo de doctorado de mi director, Santiago Poggio, que él había estudiado la vegetación de los alambrados y el gradiente cómo iba cambiando hacia el interior del lote, de la vegetación espontánea o de las malezas, en ese caso porque él sí estaba mirando el lote, en la cuenca de los ríos arrecifes. Y para eso él tenía toda una base de datos de vegetación que encontró en los alambrados a principios de los 2000. Y teníamos las coordenadas. Entonces yo volví a visitar esos campos y registré las especies vegetales con las que me encontraba ahora. Y comparando, eran 43 sitios que coincidían, y de esos la mitad habían perdido los alambrados, habían sido removidos para ser sembrados, porque en estos últimos años cambió la capacidad de trabajo de las maquinarias, entonces es más fácil, si la máquina tiene mayor ancho y mayor capacidad de trabajo, le es más fácil y más operativo levantar los alambrados y trabajar estos lotes todos en conjunto que ir pasando individualmente de lote en lote. También nos pasó en otros campos que vimos y se ve bastante por imágenes satelitales en lo que sería la cuenca del río Arrecifes y Tala, que es donde trabajo, que va desde Colón, Buenos Aires, Rojas, Salto, abarca una parte de Pergamino y se va para el lado de San Pedro. Vimos que hay mucha instalación de sistemas de riego y los pivotes de riego también son brazos enormes que giran como si fuese un compás, por decirlo de alguna forma, que por eso digo que se ven bastante claro en imágenes satelitales, que donde uno antes veía todos cuadraditos que eran esos lotes individuales, ahora se ven círculos enormes en esos campos que empezaron a implementar los sistemas de riego. Y y el hecho de que estén levantando estos alambrados va haciendo que el paisaje se vaya desconectando, por decirlo de alguna forma. Claro. Sin imágenes no sé si es muy visual lo que estoy queriendo decir, pero anteriormente se veía más como si fuese un tablero de ajedrez, claro, así más homogéneo con todos cuadraditos, más heterogéneo con todos cuadraditos, y encima había más diversificación de cultivos. Ahora no solo se repite mucho el mismo cultivo, sino que esos que eran cuadraditos pequeños son más grandes y tienen otra forma, y se fue perdiendo este espacio que no era un espacio sembrado, el área debajo de los alambrados, y que era un buen hábitat para que estas especies pudieran establecerse. Uh-huh.
Yo hice un viaje de trabajo por Chaco y por Córdoba y me llamaba la atención ya hace muchos años con la explosión del monocultivo de soja que sembraban hasta en la banquina. Y exactamente lo que decís vos, ¿no? Sacaban los alambrados que además traían otros problemas, como que el ganado del vecino se entraba en el campo y se comía parte de las plantas, ¿no? Además de las transformaciones que vos estás comentando, esta continuidad en el paisaje que antes estaba cercado, ahora no tiene límites, pero también hay otras cuestiones también sociales, ¿no? Que dan cuenta de esta transformación en la manera de producción. Claro, bueno, ahí por lo visto todavía conservan ganadería. En el área donde estuve, los campos que estuve visitando yo, la mayoría pasaron a ser casi exclusivamente de agricultura. Uh-huh. Y algunos pocos mixtos. Uh-huh. Pero sí, también pasa eso que decís. Contanos un poquito cómo es tu trabajo de campo, cómo planificás una campaña. Vos decís, bueno, visité con esta lista del anterior investigador, de los 43 sitios, ¿cómo es que estableces esa dinámica de trabajo? Volviéndome loca, llorando. Y bueno. Inicialmente arranqué haciendo otros censos de vegetación, no empecé yendo a visitar. Los censos de vegetación es ir al lugar y anotar todas las especies vegetales que están presentes. Bien. No arranqué yendo a esos puntos que ya habían visitado mi director en el pasado, uh-huh, sino que empecé a ir a campos donde tenía acceso, donde tenía contacto con los productores o con ingenieros agrónomos o con dueños de campo o con algún conocido de la persona, entonces estaba bien autorizado a entrar. Y hacía unos censos de vegetación más pequeños, porque otra de las partes que no se masificó tanto, es que dentro de mi doctorado, a pesar de estar viendo, también aparte de estar viendo estos cambios a lo largo de los años, estamos mirando las diferencias de la vegetación dentro del alambrado y si hay diferencia entre los laterales de los campos, que es esa zona alargada del alambrado, uh-huh, versus las uniones entre los alambrados, que serían las esquinas de los campos, de los lotes, que muchas veces son más anchas y permiten que se establezcan otras especies. Sí. Entonces, inicialmente arranqué con esos censos, y al principio creía que podía ser 10 o 12 por día y con suerte llegaba a ser 5, porque me pasaba mucho de que llegaba a un lugar donde parecía que había alambrados y no había alambrados. Entonces había estado un montón de tiempo caminando por adentro de un campo sin poder llevarme ningún dato. Después de eso, como tenía los contactos, aprendí a comunicarme mejor con los productores, a decirles mejor lo que necesitaba, que me indicaran mejor dónde sí había alambrados. Eso lo fui mejorando. Y después, de a poco, en los siguientes viajes, fui agregando visitas a estos campos que sí ya tenía sido referenciados y marcados, que habían sido visitados por mi director. Uh-huh. Pero para eso no tenía un contacto en sí, porque con tantos años la mayoría se habían perdido. Uh-huh. Entonces era entrar, llegar, ver si había algún casco o si había alguna tranquera en particular o algún lugar donde me pudiera anunciar, presentarme, bueno, y venir con toda esta explicación. No, vengo a mirar la vegetación de los alambrados que quizás ya no existían. Claro. Vengo de alguien que vino hace 20 años, no me mandó nadie. Claro. Esto era re complicado. Y eran muchas horas de viaje. En el día era salir de Buenos Aires desde la Facultad de Agronomía, y depende a qué hora amaneciera, pero a eso de las 3, 4, 5 de la mañana, y estar todo el día hasta que se escondiera el sol trabajando, y después posiblemente nos quedábamos a dormir en algún campo que tuviésemos el contacto por allá. ¿Van equipos? ¿Vas en equipo o vas sola? Depende. Hice tantos viajes distintos. Los primeros los arranqué con mi codirector,
Pedro Tagnetti, que tiene mucha experiencia también en reconocimiento de vegetación, me ayudó muchísimo. Al principio con él, después también hice con otros becarios. Después también en algún momento disponíamos de un subsidio del cual le podíamos pagar a tesistas, a técnicos que no fuesen tesistas. Ujú. Alguna vez conseguí algún tesista prestado que me quisiera acompañar al campo, y algunas veces también he ido sola. Bien. Así que tengo un popurrí de cosas. De experiencia. En general eran viajes de 2 o 3 personas. Bien. Hacemos otro cortecito y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con la ingeniera agrónoma Ana Ailén Federico. Hablábamos recién de sus campañas, de su trabajo específicamente en el territorio. A veces sola, a veces con equipos. Esto además tiene su continuidad, es decir, el análisis de todos esos datos, de toda esa información que a veces, no necesariamente siempre, pero a veces se transforman en una publicación, que es el caso, digamos, de esto, ¿no? Que también lo han publicado recientemente. Sí, todavía no publiqué en revistas internacionales. Estuve publicando en 3 congresos, si no me equivoco, de malezas y ecología. Bueno, también expuse acá en la escuela para graduados, y ahora me estoy preparando la semana que viene también para un concurso en el cual tengo que exponer los temas de mi tesis de forma muy abreviada, Uh-huh. en muy poco tiempo, y llegar a comunicar un mensaje. Pero sí, estoy queriendo terminar de escribir un poco mejor la tesis en sí, presentarla y ahí arrancar a publicar en base a eso. Uh-huh. Algunos lo hacen al revés, primero publican y después lo traducen al español y lo modifican un poco para presentarlo como tesis. Esta información o estos resultados, digamos, lo comparten con otras universidades aquí del país, con otros equipos de investigación, además de esto que me decís vos, ¿no? De socializarlo en congresos y en reuniones técnicas o científicas específicas, si tienen relación con o convenios con otro tipo de instituciones. Mira, por ahora explícitamente no. Así en congresos y con algún intercambio de mail a raíz de curiosidades entre tesistas, o de conversaciones que salieran de escuchar la metodología y algo que nos servía para repetir y cosas así. Estuvimos hablando con un grupo de Tucumán para ver todo lo que era germinación del banco de semillas. Estuvimos hablando con unas chicas del sur de Esquel que trabajan con polinizadores y también con conectividad del paisaje. Hay un grupo de convenio de Syngenta que también trabaja con polinizadores y con márgenes de campos, que estuvimos haciendo unos intercambios. Creo que no se me está escapando ninguno, pero posiblemente haya alguno más. Intercambiando información y todas las experiencias. Sí, aparte porque también, bueno, otra de las partes de los objetivos y de las metodologías que no te conté de la tesis es que, como estamos analizando distintos procesos ecológicos, tomamos muestras de bancos de semillas para poner a germinar. El banco de semillas son las semillas que están presentes en el suelo, entonces tomamos muestras del suelo de algunos de los campos que visitamos, los pusimos a germinar y contrastamos si lo que se veía en el campo y lo que estaba ahí preparadas las semillas y listas para germinar era lo mismo, o si había más especies. Bueno, esa parte de la metodología la hablamos, también porque puse unos dispositivos en el campo para atrapar semillas de plantas, y bueno, y eso también me llevó a tener intercambio y a comunicarme con gente y a escribirle a gente del SENASA, del Darwinión, para hacer reconocimiento de semillas. Uh-huh. Que no es muy fácil hacer reconocimiento a ojo. También me estuvo ayudando, bueno, me fue el nombre, perdón, de acá de la Facultad de Agronomía, varias personas de distintas cátedras a reconocer. Bueno, Patricia del Puello, Gabriel Rúa, entre otros, a reconocer también así especies de maleza. Uh-huh. Que hay varios manuales, pero nunca es suficiente.
Claro, sí, no, y además siempre, como van avanzando también las metodologías, las técnicas, las tecnologías, también se pueden analizar otras cosas, ¿no? Que antes quizás no tenías las herramientas. No, sí, también lo que pasa es que registro plantas, las que estén. Claro. Y al fin de cuentas no dejan de ser individuos de todo un reino. Y no hay un libro que tenga las semillas para ver y para comparar, o una página de internet que tenga de todo un reino. Quizás tienen las más conocidas, las que más están de moda, pero hay otras que no. Las que son como malezas plagas, y sí, de esas encontrás varias fotos. De las otras no. No. Bueno, es un trabajo para hacer. Ya es algo interesante que pueden hacer. Sería buenísimo tener esa información disponible, sobre todo también para los productores, ¿no? Y los que hacen este tipo de agricultura. Sí, estaría bueno, y con fotos de buena calidad, porque también lo que pasa es que una vez encuentra fotos en internet todas pixeleadas, y se pregunta, ¿será, no será? ¿Cómo sigue tu trabajo ahora? ¿Seguís? Bueno, me estás diciendo que estás con la tesis, ya no sé cuánto tiempo te queda de beca. De beca me queda hasta marzo, y con la tesis a full escribiendo. Mi objetivo a principio de año era ya haber entregado en noviembre. No estaría llegando, pero bueno, vengo igual en forma activa, recibiendo correcciones, haciendo cambios, mejorando cosas. Bien. Así que calculo que me voy a quedar acá todo el verano escribiendo y terminando para presentar en cuanto antes. Además de eso, doy clases en la Universidad Nacional de Burlingame. Soy docente de botánica allá. ¿Y cómo sigue mi carrera después de terminar el doctorado? No lo sé aún. La gran pregunta, claro. Es la gran pregunta. No lo sé aún. Bien. Así que si alguien tiene fondos y quiere ofrecer algo, es una opción. Tenemos un banco de empleo también. No, claro, no, en este contexto, ¿te ha afectado particularmente al equipo este contexto de ajuste, porque no se lo puede llamar de otra manera, de desfinanciamiento, de escasos recursos? Mirá, yo tuve la suerte de que justo terminé de viajar. Mis últimos viajes los hice en diciembre del año pasado, y eran ya pocos viajes y pocas cosas para las cuales necesitaba recursos, y hasta mitad del año pasado estuvimos trabajando con un PICT, que es un tipo de financiamiento que también depende de ciencia y técnica, pero no es propiamente del CONICET. Dentro de todo, como que con eso pude cerrar, no tuvimos tanto problema, pero no sé cómo van a ser los que sigan después. Hay una chica nueva que recién empezó a principios de este año con su doctorado, que en el caso de ella va a haber polinizadores. No sé cómo van a hacer con el tema de los viajes a campo, que creo que todavía no los empezó. No estoy segura de si es por falta de financiamiento o por cuestión logística. ¿Y qué más? No, y la realidad es que este tipo de proyectos lo que más te demanda son litros de combustible. Y ahí siempre la plata escasea, y va a escasear más porque cuando te viene subiendo el combustible, aunque se lleguen a habilitar los subsidios que se pidieron, ya es que están desactualizados. El monto, claro. Exacto. Y aparte, bueno, y como por lo que estás contando, obviamente, si no vas a campo, literalmente no tenés que analizar. O sea, lo de ustedes es específicamente trabajo en el territorio. Sí. Más allá de que eso después produzca otras cosas, ¿no? Necesitas sí o sí ir a ver, a observar, a analizar. Sí, los viajes al territorio son todo en ese caso. Así que, bueno, a mí me agarró un poco el límite, pero no sé cómo van a estar después, más adelante. Sí, no tengo respuesta. Es un panorama bastante oscuro el que se nos presenta. Hacemos la última pausa y volvemos ya para el final, ¿sí? Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con la ingeniera agrónoma Ana Ailén Federico, ya en esta etapa final, su carrera en particular, ¿no? Su futuro. La idea en un principio, cuando empezaste la beca o cuando dijiste quiero hacer investigación, ¿era formar parte del CONICET, ingresar a CONICET o quizás irte a otro lado
a una universidad, bueno, también estás en la universidad, seguir allí, rumbear para el exterior, ¿cómo lo pensabas en ese momento? Y bueno, ahora me decís que está bastante, y yo también digo que está bastante oscuro este panorama, ¿no? Mira, yo arranqué con beca en el 2019. Uh-huh. Bueno, terminé la carrera de grado en el 2018. Ya creía que iba a haber pocas posibilidades. Nunca fui una alumna 10. Entonces, para mí CONICET era algo un poco utópico. Y sí, y lo había pensado también con que acá en Argentina había mucha competencia con relación a ser recibida a UBA, a ser una graduada de la UBA, y había empezado a traducir mi currículum pensando en la posibilidad de buscar becas en Francia. Uh-huh. Después me pasó que, como te dije, en las distintas convocatorias de INTA CONICET, bueno, en algunas llamaba la atención, tenía entrevista, esto, lo otro, en dos estuve casi a punto de quedar, y al final no se dio. Así que me daba cuenta de que algo igual en mi currículum llamaba la atención estando acá, por más que había menos plazas que otros años, podía llegar a tener una posibilidad. Y bueno, y justo estando por defender la tesis de grado, al poco tiempo tuve la entrevista para entrar con este grupo, pero si no, en ese momento el doctorado lo hubiese hecho afuera, uh-huh, posiblemente. Y ahora creo que estratégicamente y profesionalmente es bastante choto lo que voy a decir, pero conviene buscar afuera, sobre todo porque también la investigación se presta para hacer el intercambio. Quizás es un buen momento para hacer un intercambio afuera, pero la realidad es que mi familia y mi contexto cercano cambió, y en este momento de la vida no me quiero ir afuera. Entonces se dan esas contradicciones que en el momento lo pensé, lo hubiese hecho, pero bueno, ahora no sé si me iría. Sí, me hubiese gustado hacer carrera en CONICET, y esa posibilidad, no sé, en mis intereses no estaba trabajar, y no estaba por ahora trabajando en una empresa privada. Uh-huh. Considero que me vengo formando en la educación pública desde jardín de infantes, primario, secundario y universitario, y es una gran evolución al sistema. No sé, sigo sin saber qué va a pasar de mi vida el 1 de abril del año que viene. Mira, a mí me toca hondamente tu comentario, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque me parece desolador que les pase eso. Chicos y chicas que se están formando, como bien vos decís, hace años en el sistema de educación pública, cursando materias, graduándose con todo el esfuerzo que eso implica, apostando a la investigación en el país, en el lugar, en el territorio, produciendo resultados que nos importan, que nos interesan, que nos sirven a nosotros, y que tengan que pensar en eso, ¿no? En que no saben qué va a pasar, no saben si van a poder continuar con sus investigaciones o tener que irse al exterior. Digamos, le estamos regalando profesionales de altísimo nivel, porque sabemos que en el CONICET las exigencias, pese a lo que se diga, las exigencias para el ingreso, los concursos son altísimas, y es lamentable que te presentes así, ¿no? Decir, bueno, no sé qué va a pasar. Como vos, hay un montón de chicos y chicas en esta situación, muchos que ya han ingresado y que todavía están esperando para que les den el alta, o muchos que ya están pidiendo becas y no saben si van a poder usufructuarlas o se las van a dar. Así que realmente es lastimoso, ¿no? Es lastimoso. También, está todo bien con la investigación, pero el día de mañana uno tiene que vivir, y es como esa plata de las becas va a alcanzar. Claro. Yo hoy en día no tengo hijos, claro, pero si va a tener hijos de acá a unos años, me va a alcanzar, voy a poder vivir bien. Esas preguntas uno se las hace, sobre todo en estos momentos de cambio. Uh-huh. No me parece el mejor panorama pasarme en la empresa privada, uh-huh, para nada.
Sí, que bueno, en tu caso quizás existe alguna posibilidad, en algunas otras disciplinas esa posibilidad no existe para nada, está totalmente obturada. Claro. En tu caso, bueno, podría ser, ya que, bueno, precisamente analizas estas cosas que tienen que ver con el agro, con la forma de cultivo, pero también lo que decís es importantísimo, o sea, las becas tienen que cubrir, porque además son de dedicación exclusiva, es decir, el que accede a una beca de CONICET, en el caso de CONICET, no puede tener absolutamente ningún otro tipo de labor, excepto 10 horas cátedra, 10 horas de docencia, como claro. una dedicación simple, y si pasás, te lo descuentan. O sea que no se te permite tener otro tipo de... Que eso también te invalida un poco para tener más antecedentes, ¿no? Y poder competir con otras personas. Pero bueno, son las reglas del juego que uno acepta cuando forma. Pero cuando se quiere formar, obviamente siempre piensa en el futuro, no en quedarse solamente, bueno, me doctoré y ahí quedó. La idea en tu caso era seguir. Pero bueno, esperemos que nada es inevitable, nada es un destino fatal que tenemos como karma. Yo creo que todo se puede revertir y bueno, en algún momento esto también pasará, como dicen los chinos. Sí, hay que igual hay momentos y momentos de la vida. Así que no sé, también le tengo miedo a esa, que es una expulsión de una generación, por decirlo de alguna forma. Podría darse. En el sistema. Esperemos que no, pero bueno, por lo pronto, en general estamos todos de capa caída, pero seguimos haciendo lo que nos gusta y lo que sabemos y lo que nos comprometimos a hacer, ¿no? Investigar, generar conocimiento, formar recursos, publicar, dar cuenta de los resultados de nuestros trabajos, que de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, porque también es un poco altruista, ¿no? Uno no pretende ser un Nobel ni ganar millones de pesos, pero sí por lo menos sustentarse, ¿no? Con el trabajo que uno lleva adelante, ¿no? Sí, poder tener también una proyección individual. Exacto. O sea, como persona dentro de una sociedad, de decir, me voy a vivir, me compro o no me compro, sí, o vacaciono o no vacaciono, o tengo o no tengo hijos, o esto o lo otro. Sí, obviamente. Que decidas vos y que no te obliguen a, porque como me decías, no, yo no me quiero ir. Y bueno, hay muchísima gente que no se quiere ir, que sigue acá porque por cuestiones ideológicas también, porque uno apuesta a hacer todo en este país, a que este país cambie y mejore, también por cuestiones afectivas, cuestiones familiares. Es muy difícil el desarraigo, irse a disgusto a otro lugar, que vos por ahí decís, bueno, sí, consigo un trabajo, una pasantía, una beca, estoy X cantidad de años, gano más dinero, pero el desarraigo es algo muy difícil también de tolerar, ¿no? Sobre todo en estas condiciones, que uno se va porque no le queda otra, no porque vaya convencido o diciendo, bueno, me voy pero vuelvo. Uno en esta situación realmente es complicado, es muy complicado. Pero bueno, supongo que tendrás la contención de tu familia y de todos tus compañeros de trabajo, los equipos, y así, amuchándonos y dándonos soporte mutuo, es como pasaremos este mal trago. Y bueno, veremos, no sé. ¿Verdad? Esperemos. Hablamos en unos meses o en unos años, a ver dónde estás. Hablamos, dale. Bueno, Ailén, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en Macroscopio y bueno, a disposición para cualquier difusión de actividades, publicaciones, lo que te sirva y te interese, aquí estamos. Bueno, vale, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a vos. Muy amable. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Hoy escuchamos en Macroscopio Me siento mucho mejor por Charly García, porque de Cruzando el charco, Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta, Adiós de Gustavo Cerati, Perfecta de Miranda y para cerrar Vine hasta aquí, Los Piojos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica, Beco Blanco.